En los anales de la historia europea moderna, pocos monarcas representan las complejidades del linaje real y la identidad nacional tan vívidamente como el rey Jorge I de Grecia. Nacido como príncipe danés, ascendió al trono griego en 1863, gobernando durante casi 50 años hasta su asesinato en 1913. El reinado de Jorge marcó un periodo crucial en la historia griega moderna, una época de importante expansión territorial, modernización política y cambio social. Su gobierno presenció el surgimiento de Grecia de la sombra del dominio otomano y su difícil camino hacia convertirse en un Estado-nación moderno. Este ensayo profundiza en la vida y la época del rey Jorge I, explorando sus orígenes, su ascenso al poder y los triunfos y desafíos que definieron su reinado. Al examinar su vida personal, su familia y el panorama político de su época, podemos obtener una comprensión más profunda del impacto que este rey nacido en el extranjero tuvo en la formación de la Grecia moderna. El príncipe Guillermo de Dinamarca, más tarde conocido como el rey Jorge I de Grecia, nació en Copenhague en 1845. Su padre, el príncipe Christian de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, era un miembro relativamente menor de la realeza danesa. La vida de Guillermo dio un giro inesperado cuando las grandes potencias, Gran Bretaña, Francia y Rusia, buscaron un nuevo gobernante para el recién independizado reino de Grecia. El trono griego había estado vacante desde la deposición del rey Otto en 1862. Las grandes potencias vieron en el joven príncipe Guillermo un candidato adecuado. Era protestante, lo que satisfizo a los británicos, mientras que sus lazos familiares con Rusia atrajeron al zar. En 1863, a la edad de 17 años, el príncipe Guillermo aceptó la oferta, se convirtió a la ortodoxia griega y fue coronado rey Jorge I de los helenos. El rey Jorge I heredó un país que luchaba contra la pobreza, la inestabilidad política y el legado del dominio otomano. Abordó su papel con un fuerte sentido del deber, decidido a modernizar Grecia y fortalecer su posición en el escenario mundial. Uno de sus logros más significativos fue el establecimiento de una monarquía constitucional en 1864. La nueva constitución, considerada una de las más liberales de Europa en ese momento, limitaba los poderes del rey e introducía un sistema parlamentario de gobierno. Jorge I también supervisó un período de importante expansión territorial para Grecia. Las victorias en las guerras balcánicas de 1912 a 1913, libradas contra el Imperio Otomano en declive, resultaron en la anexión de Creta, Tesalia y partes de Macedonia. Estas victorias expandieron drásticamente el territorio y la población de Grecia. Sección 4. Lazos familiares. La Casa Real de Jorge I. En 1867, el rey Jorge I se casó con la gran duquesa Olga Konstantinovna de Rusia, nieta del zar Nicolás I. El matrimonio fue estratégico, cimentando los lazos entre Grecia y Rusia. Jorge y Olga tuvieron 7 hijos juntos, y su vida familiar fue, según todos los informes, feliz. La reina Olga fue una esposa y madre devota, y jugó un papel activo en la sociedad griega, apoyando organizaciones benéficas y promoviendo la educación. Sus hijos se casaron con otras familias reales europeas, mejorando aún más la posición internacional de Grecia. Su hijo, Constantino, sucedería a Jorge I como rey de Grecia. Sección 5. Un reinado interrumpido. Legado y asesinato. El reinado del rey Jorge I, aunque marcado por el progreso y la expansión, se vio trágicamente interrumpido el 18 de marzo de 1913. Mientras caminaba por la ciudad de Tesalónica, que había sido anexada recientemente por Grecia, fue asesinado por Alexandros Eschinas, un anarquista griego mentalmente inestable. El asesinato de Jorge I conmocionó a Grecia y Europa. Aunque había sido un príncipe extranjero, se había ganado el respeto y el afecto del pueblo griego durante su largo reinado. Su muerte fue ampliamente lamentada y fue enterrado en el Palacio de Tatoi, la residencia de verano de la familia real en las afueras de Atenas. Sección 6. Conclusión. El impacto duradero de un rey extranjero. El legado del rey Jorge I es complejo.
Fue un príncipe extranjero que, a través de la dedicación y un genuino deseo de servir a su país adoptivo, dejó una huella imborrable en Grecia. Supervisó un periodo de modernización y expansión significativas, sentando las bases para el Estado griego moderno. Su asesinato, un crudo recordatorio de la turbulencia política de la época, interrumpió un reinado que había traído estabilidad y progreso a Grecia. Hoy, el rey Jorge I es recordado como una figura fundamental en la historia griega moderna. Un rey que ayudó a guiar a su nación a través de una época de profunda transformación.